es Valeria Mendoza, interna de semestre 13, y el día de hoy voy a hablarles acerca de fisiología de electrolitos. Entonces, pues para comenzar vamos a recordar algunos conceptos básicos pues, que teníamos olvidados hace rato. Ósmosis, que es la difusión del agua de un sitio de mayor concentración de solutos a uno de menor concentración de solutos. Osmoles, que son partículas que producen movimientos de líquidos de un compartimiento intra a uno y extracelular. La osmolaridad, que pues ayer habíamos hablado de ella, que es la concentración de solutos expresada en osmoles por litro, y la osmolalidad, que es la concentración de solutos expresadas en osmoles por kilogramo. Ahí la ósmosis no es una difusión del agua de un sitio de mayor a uno de menor, es al revés. De un sitio de menor a un sitio de mayor, el agua. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar sobre electrolitos y pues vamos a mencionar algunas generalidades acerca de ellos. El sodio, pues recordemos que es el catión más abundante a nivel de los iones positivos que se encuentran en el compartimento extracelular y es crucial en la determinación de la osmolaridad extracelular e intracelular. El potasio, entonces, es el más abundante ion positivo, pero dentro de la célula, y juega un papel importante en el potencial de membrana, del cual vamos a hablar más adelante. El calcio es un componente clave tanto en la contracción muscular como a nivel exocrino, endocrino, para la secreción neurocrina, y además participa en el crecimiento de las células, el transporte y la secreción de fluidos y electrolitos. El magnesio es esencial para muchas reacciones bioquímicas que ahora se están estudiando, antes no se tenían en cuenta. El fosfato produce energía a través de enlaces de fosfato de alta energía y pues es parte integral de las estructuras de proteínas, lípidos y huesos. El cloruro es un anión predominantemente encontrado en el líquido extracelular. Esta es la distribución del agua que mencionamos el día de ayer. Recordemos entonces que a nivel de las células está el 40% de todo el agua, el 20% fuera de ella. A nivel intravascular, un 5% de ese 20% y un 15% está a nivel intersticial. Esta tabla entonces pues nos ubica un poco para saber qué aniones y qué cationes encontramos tanto dentro de la célula como fuera de la célula. Los cationes entonces son iones, que son partículas cargadas positivamente, y los aniones cargadas negativamente. Tenemos entonces que a nivel del plasma encontramos casi la misma cantidad que a nivel del líquido intersticial de sodio, pero se diferencia mucho en lo que encontramos a nivel intracelular. El sodio es predominantemente del líquido intersticial, como habíamos dicho, y pues solamente pues encontramos más o menos un 140 miliequivalentes a nivel intersticial y solamente 14 miliequivalentes por litro a nivel intracelular. El potasio lo encontramos en su mayoría, por el contrario, dentro de la célula, que es lo que le da el componente positivo al espacio intracelular. Encontramos más o menos de 140 a 159 miliequivalentes por litro, y en el espacio intersticial únicamente unos 4 miliequivalentes. El magnesio también hace parte predominantemente del líquido intracelular y el calcio predominantemente del líquido intersticial. Los aniones, pues los de carga negativa, pues el más predominante es el cloro, que se va a encontrar a nivel intersticial 108 miliequivalentes aproximadamente, es lo que encontramos. Dentro de la célula unos 4 miliequivalentes, y de bicarbonato, que también es de carga negativa, pues lo encontramos predominantemente en el líquido intersticial, solamente unos 10 miliequivalentes a nivel del líquido intracelular. Los fosfatos y los aminoácidos son los que le van a dar la carga negativa predominantemente al espacio intracelular. El fosfato tiene aproximadamente 75 miliequivalentes por litro dentro de la célula, y los aminoácidos unos 200 miligramos por decilitro dentro de la célula. Entonces, pues como ya dijimos, el principal catión es el sodio. A nivel extracelular, el sodio es lo que nos va a permitir definir la osmolaridad y nos va a permitir la distribución intracelular y extracelular de líquidos. Y pues además este también participa en el potencial eléctrico de la membrana.
Dijimos entonces que más o menos entre 135 a 145 miliequivalentes encontramos en el espacio intersticial de sodio, y el 70% de este sodio es intercambiable a través de las bombas iónicas. Encontramos que el 50% del sodio está dentro del hueso y los dientes, y el otro 50% aproximadamente está en los líquidos orgánicos haciendo todos estos intercambios. La ingesta diaria de sodio es aproximadamente entre 100 a 170 miliequivalentes litros, y la pérdida es entre 80 a 100 miliequivalentes litros. Pues nos damos cuenta que nosotros consumimos en realidad más sodio del que necesitamos, y el requerimiento es más o menos la pérdida de 80 a 100 miliequivalentes litros. La pérdida de sodio se da a través principalmente de excreción renal, y solo un 20% del sodio que eliminamos será por vía de heces o por el sudor. La absorción del sodio entonces se va a dar a nivel intestinal, ayudado por bombas asociadas a la glucosa, y por otro lado la aldosterona también facilita la absorción de sodio a nivel intestinal. Entonces, dijimos entonces que la excreción del sodio o el equilibrio del sodio es lo que le da la osmolalidad al líquido plasmático, y además pues que está regulado principalmente por la excreción del mismo. La excreción dijimos que se da más que todo por riñón, y está mediada por la rama aferente, por sensores de volúmenes de alta y baja presión. Los sensores de volúmenes de alta presión los encontramos a nivel del aparato yuxtaglomerular, a nivel de la carótida, y los de baja presión los podemos encontrar a nivel de los vasos pulmonares y también de la aurícula. El integrador pues siempre va a ser el sistema nervioso central, y por último pues los efectores de la excreción de sodio serán las bombas. Entonces tenemos que el nervio simpático renal, al aumentar su actividad simpática, disminuye la tasa de filtración glomerular, además disminuye el sodio. ¿Cómo lo hace? Por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona que todos conocemos. Entonces, pues sabemos que el aparato yuxtaglomerular está compuesto entonces de una mácula densa, de las células yuxtaglomerulares y de las células mesangiales. Estas células yuxtaglomerulares se encuentran a nivel de la arteriola aferente. Entonces, es en la mácula densa donde se va a censar los cambios de sodio que van a activar el eje renina, y es en la arteriola aferente donde se censan los cambios de presión o de volumen circulante efectivo. Entonces, acá tenemos una imagen porque nos recuerda un poquito el eje, que ya sabemos que entonces la renina se produce a nivel del hígado, que posteriormente se genera una hidrólisis, que la renina hace que se genere la hidrólisis del angiotensinógeno producido a nivel del hígado, y posteriormente se convierte en angiotensina 1, gracias a la ECA, en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 es la que va a generar el efecto vasoconstrictor a nivel de todos los vasos. Además va a generar producción de ADH y producción de aldosterona. La aldosterona, recordemos entonces que se produce en la corteza adrenal, y que la ADH se produce a nivel del hipotálamo para posteriormente pasar a la neurohipófisis y de ahí a la circulación sanguínea. La aldosterona genera entonces el efecto de retención de agua y sodio a nivel de los túbulos colectores y a nivel de los túbulos distales, por un lado. Por el otro lado, el ADH lo que va a producir es una disminución de la diuresis, y por otro lado mucha sed, que a veces pues nos parece despreciable lo de la sed, pero el paciente sí logra una dilución importante gracias a este efecto. Entonces, además de esto, la regulación del sodio se da también gracias al péptido natriurético atrial. Él lo que se encarga también es de aumentar la tasa de filtración glomerular y la carga filtrada de sodio. Inhibe entonces el eje renina, inhibe la ADH e inhibe la aldosterona. Por otro lado están los osmoreceptores. Los osmoreceptores son células que encontramos a nivel del hipotálamo que actúan como osmómetros, o sea, detectan rápidamente los cambios de osmolaridad, enviando señales a las células secretoras, pues a las que tienen la responsabilidad de producir ADH. Si se disminuye entonces la osmolaridad, se suprimen estos osmoreceptores,
y pues no ocurre lo que ya habíamos mencionado. Los osmorreceptores son muy sensibles y con cambios únicamente del 1% de la osmolaridad se ven activados. Ya habíamos hablado de la ADH, entonces la ADH es regulada por la osmolaridad del líquido extracelular y además por el volumen plasmático. Sabemos entonces que con la disminución del volumen plasmático o la depresión volumétrica, como dice acá, aumentamos, la ADH se va a encargar de aumentar el líquido extracelular y de disminuir la osmolaridad. Por el contrario, si tenemos una sobrecarga volumétrica con una disminución de la osmolaridad, lo que ocurre es que hay una disminución secundaria de la ADH, con una diuresis hipoosmolar y con disminución de la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector. Además, también tenemos la arginina vasopresina. La arginina vasopresina genera una disminución de la pues reacciona ante la disminución de la presión arterial y del volumen sanguíneo. Pues la arginina trabaja sobre unos vasoreceptores que ya habíamos mencionado, los vasoreceptores de alta y baja presión, y pues actúa sobre unos receptores específicos de vasopresina, el B1 que se encuentra en todos los vasos, en hígado y en riñón, y el B2 que se encuentra principalmente en riñón y que genera absorción de agua por los túbulos colectores por apertura de canales de acuaporinas. Entonces recordemos que estas acuaporinas aparecen entonces por endocitosis y exocitosis. Entonces cuando aparecen hacen exocitosis y están a nivel del túbulo proximal y el asa de Henle y favorecen la absorción de agua. Y pues además tenemos las acuaporinas 2 y 3 que están en túbulos colectores y la acuaporina 4 que no está muy claro, que se dice que está en hipotálamo y que actúa como un osmorreceptor para la secreción de ADH. Cuando terminan su función o la estimulación por parte de la arginina, entonces hacen endocitosis y ya no cesa